de Mamérita Mestanza es uno de los 2.074 casos que están en investigación fiscal. Es más, en la investigación fiscal, si tomamos la palabra del fiscal Guzmán Vaca, que fue el que archivó parcialmente esta causa en enero del año pasado, habían identificado ya casi 10.000 víctimas durante todos estos años de recoger testimonios, de ir a las regiones, como fueron a Huancabamba, como fueron a entrevistar algunas y se encontraron con que habían muchas más, quienes se empadronaron y le entregaron una lista de nuevas víctimas, siendo uno de los casos, entre muchos casos, el caso de Mamérita Mestanza nos ha permitido mantener en la agenda pública la demanda por justicia y reparación, ya que en el caso de Mamérita Mestanza se llegó a un acuerdo de solución amistosa con el Estado peruano en el gobierno de Alejandro Toledo y siendo ministra de la Mujer Anel Townsend. En esa época, el Estado peruano, o desde esa época, reconoce que es responsable por la violación de derechos humanos contra mujeres, por haberlas esterilizado contra su voluntad a través de un programa nacional de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Reconoce que tiene el deber de hacer justicia y reparar, no solo, como ya lo mencionó Ana María Vidal, en el caso de Mamérita Mestanza, en el que hasta la fecha, si bien ha cumplido con reparar económicamente, en el caso de Mamérita todavía hay problemas para que ejerza su reparación en salud y su reparación en educación. Todavía se discute qué programa en educación deben recibir los hijos de Mamérita Mestanza que aún están en posibilidad de estudiar. 7 hijos dejó Mamérita Mestanza y el paso de los años ha hecho que 5 de ellos ya tengan familia, sean mayores de edad, ya no tengan las condiciones para luchar por su derecho a educación en reparación. Sin embargo, Napoleón y Almanzor sí quieren estudiar. Y el Viceministerio de Derechos Humanos va a coordinar con el Viceministerio de Educación para ver el programa al que podrían acceder para que puedan hacerlo. Todavía hay problemas con salud, como también lo mencionó Ana María Vidal, porque cuando van a esas postas que también han mencionado las compañeras de Huancabamba, no hay registros automatizados y se les deniega la posibilidad de atenderse. O van a la región, a la Dirección Regional de Salud o a los hospitales en Cajamarca y resulta que se les quiere cobrar porque esos son los problemas que todas las personas que acceden al Sistema Integral de Salud todavía padecen. Pero también se ha dicho que en estos casos se van a dar acreditaciones para que no estén discutiéndose el derecho cada momento que lo necesitan ejercer. Pero lo que quería señalar es que este caso no está cerrado, ni en todo el tema de reparaciones, ni en todo el tema de justicia, pero además el acuerdo de solución amistosa dice que el Estado peruano tiene que seguir todas las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para reparar a todas las víctimas. Por lo tanto, la Comisión Interamericana permanece vigilante del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Y nosotros estamos en comunicaciones permanentes con el Estado peruano a través de la Comisión Interamericana. Como ya señaló Ana María Vidal, en este marco de conversaciones se ha dado el compromiso del Viceministro de Derechos Humanos de gestionar con el Viceministerio de Salud o con el Ministerio de Salud la posibilidad de retomar la política de reparaciones en salud para todas las víctimas que instauró la exministra de Salud, la doctora Massetti. Entonces, si nos preguntan qué mecanismos existen, hay que seguir vigilantes para que se cumpla con el acuerdo de solución amistosa del caso Mamérita Mestanza en todos sus términos y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se siga pronunciando al respecto. Pero además hay que seguir presionando dentro del territorio nacional al presidente Humala, a la ministra Montes, al ministro de Justicia, al ministro de Salud, porque son los principales responsables y llamados a ejecutar una política de reparaciones para las víctimas. ¿Cómo hacer esto?
su participación y difusión de esta conferencia de prensa, de hacer que más peruanas y peruanos se informen, sensibilicen y tomen conciencia de lo que pasó. Porque hay mucho racismo, hay mucho machismo todavía en la cultura, que piensa que para las mujeres pobres, campesinas, quechohablantes de zonas rurales, no existe el derecho a decidir, no existe el derecho a consentir, que se puede con su cuerpo hacer lo que el Estado le venga en gana. Y quiero terminar diciendo, cuando se mencionan a otros gobiernos, no es que se les mencione como responsables directos, como sí es el caso del fujimorismo, pero sí se les menciona por omisión. ¿Qué hizo durante el gobierno de García a favor de justicia y reparación para las víctimas de esterilización forzada? Salvo derogar la norma del gobierno de Toledo que le daba un derecho a reparación en salud a las víctimas de esterilización forzada. ¿Qué ha hecho hasta ahora Ollanta Humala por las víctimas de esterilizaciones forzadas en materia de reparación? Nos han anunciado, ahora último, compromisos que esperamos cumplan. Pero hasta el momento, más allá de ofrecer, hacer algo, de prometer, no tenemos una política de restitución, por ejemplo, del derecho a reparación en salud de parte de este gobierno, o a la reparación simbólica, como ya señaló también Ana María Vidal. Entonces, no solo está la Comisión Interamericana, quiero cerrar diciendo, el Comité CEDAW, el comité que vigila el cumplimiento de la Convención Preliminar contra la Discriminación contra la Mujer, le ha dicho al Estado peruano, en julio del año pasado, qué has estado haciendo en justicia, qué has estado haciendo en reparación, y como mencioné, el Estado peruano se ha comprometido que en justicia va a resolver la queja interpuesta por nosotras y nosotros por el archivamiento del caso lo antes posible, que significaba el año pasado y que ya no se ha cumplido. Entonces tenemos que seguir presionando y dando a conocer que aquí no solamente hay las violaciones que denunciamos, sino compromisos internacionales del Estado peruano que tienen que cumplirse lo antes posible.